Nuevamente es importante preguntarnos cómo lograr que nuestro país tenga seguridad alimentaria. Cómo lograr que el territorio nacional sea un espacio que permita preservar la biodiversidad, pero también garantizar bienestares mínimos a todos. Cómo lograr que estas pequeñas ciudades sean espacios de orden, de integración. Esto requiere una estrategia nueva. Esto debería generar una nueva reconfiguración del gobierno federal. De eso hablaremos hoy en México Social. A nivel global, la seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen las preferencias alimentarias y las necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa todos los días. En nuestro país, el artículo 4 constitucional reconoce el derecho a la alimentación y responsabiliza al Estado mexicano a garantizar este derecho para todos los ciudadanos. Sin embargo, México no ha logrado establecer las condiciones adecuadas para activar, desarrollar y fomentar una sana alimentación a lo largo de todo el territorio nacional. Particularmente la infancia presenta un preocupante doble efecto ante esta inseguridad de alimentos. Por un lado, altos índices de anemia y desnutrición y al mismo tiempo altísimos índices de obesidad y sobrepeso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, casi el 70% de los hogares mexicanos tiene algún tipo de inseguridad por alimentos. Las localidades rurales tienen mucha mayor inseguridad alimentaria en comparación con las poblaciones urbanas. Además, geográficamente, la región sur del país tiene la mayor proporción de inseguridad alimentaria en comparación con las regiones norte y centro. En suma, casi 39% de las personas con empleo tienen ingresos laborales que no son suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria. Al respecto, resulta importante observar que México cuenta con la producción y disponibilidad de alimentos suficiente para abastecer a toda la población y paradójicamente mantiene a 24 millones de personas en condiciones de carencia por alimentos. El reto para el nuevo gobierno es lograr la seguridad alimentaria a través de un nuevo paradigma de desarrollo donde la economía exista a la par de la equidad, la justicia, la dignidad y el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social. Hoy tengo el gran gusto de tener en el estudio a un maestro muy querido en el TEC de Monterrey, ahora investigador en la UNAM y que ha dedicado su vida a atender, comprender el campo. Yo diría que en el sentido más amplio de la palabra, sin duda en clave de seguridad alimentaria o en clave de abasto, disponibilidad de alimentos. Pero tener a Casio Luiselli siempre es un gusto por la trayectoria, por tu enorme conocimiento y sobre todo porque nos permites, Casio, dándote la bienvenida al programa. Gracias. Nuevamente, siempre al inicio de una nueva administración surge, ya después se va diluyendo, la pregunta de cómo lograr que el campo, esta idea del campo mexicano sea no solo el espacio para que los millones de familias que viven ahí tengan un bienestar digno, sino también sea un elemento fundamental para el abasto de alimentos, para la conservación de suelos, para el ordenamiento del territorio. Y por eso recientemente, cuando nos platicabas de tu próximo libro, Territorio, Seguridad Alimentaria, Ciudades Pequeñas, creo que sin duda es un texto que va a ser muy bien recibido por la oportunidad. Empecemos por el principio. Danos grandes trazos, digamos, en este 2018, ¿cuáles serían las características de lo que llamamos el campo mexicano en esta enorme vastedad de una palabra que no sé si alcanza a describir el campo, esa nueva ruralidad también que tú junto a otros han definido? Dámonos trazos de qué queremos decir cuando hablamos del campo mexicano. Bueno, muchas gracias, estoy encantado de estar aquí, poder dialogar contigo y con tu audiencia. El campo mexicano ha cambiado mucho también, como ha cambiado el territorio. El territorio ya no es una dicotomía urbano-rural tajante como lo era hasta hace quizá una década y media, 2 décadas. Ahora hay una especie de continuo urbano-rural que nos obliga a analizar distinto las cosas. En todo caso,
el campo mexicano refleja las inigualdades tremendas que tiene México. Hay un campo muy próspero, clase mundial en el sentido que es competitivo en cualquier mercado, y ese ocupa 10, 12% de los productores. El resto del campo se mantiene en rezago, se mantiene en un potencial jamás completamente satisfecho. No que no produzca, produce y mucho, nos alimenta, pero tiene muchas posibilidades más. Este es un campo donde hay más o menos 5 millones de unidades de producción, casi todas, un 80% de minifundio, y al cual hay que atender. Y hay que verlo, y creo que hay un consenso emergente entre algunos investigadores, tú lo habrás visto, de que esta vez tenemos que anclarlo en el territorio. Ya no tratarlo como un sector más, sino como un sector, sí, pero en su territorio, en su contexto. Y en ese sentido, estamos planteando, y es un tema del próximo libro, que las ciudades pequeñas, difícil definición por cierto, pero más o menos podemos decir entre 10, 12 y 50, 60 mil habitantes, sí, pueden ser esas anclas que yo menciono. Y el campo mexicano en general produce competitivamente en un sector muy pequeño y es bastante poco productivo en un sector muy grande. En ese sentido, déjame regresar. Comparto contigo que las categorías que usábamos en el siglo XX, sí, lo rural, lo urbano, hoy están muy diluidas. Sí. Tenemos desde esta nueva ruralidad, ¿no? Personas que trabajan en las ciudades, o tienen parte de su ingreso, y el otro parte de su ingreso lo tienen en el campo. O sea, hay una realidad de esta simbiosis. Así es. En que a veces vemos esos territorios del país en el que parece que la mancha urbana tiene algunos lapsos o fases, pero después aparece. Y en ese sentido me gustaría, este campo también es sinónimo de pobreza. Sabemos, sobre todo la pobreza indígena que está anclada en estos territorios, una agenda, digamos, siempre pendiente, o sea, que el campo permita una vida digna a los que viven ahí. Claro. ¿Cómo lo verías tú de esta manera? Es central lo que estás diciendo, es frustrante después de 5 décadas de estudiar el campo, como no podemos atinarle. Es siempre el reservorio de la pobreza, de la marginación, del atraso. Yo creo que emerge ese consenso que te mencionaba, donde hay que trabajar, sí, proyectos, sus programas sociales, como el Prospera, el Progresa, etcétera, de acuerdo, pero hacerlos convergentes con programas productivos, Mario Luis, hasta por dignidad humana, y poner en la prioridad el proyecto productivo. Ese proyecto productivo, en el caso es muy fácil en México, es producir más maíz, más alimentos básicos y tener los estímulos para eso. Pero creo que la innovación, la novedad que estamos muchos de nosotros entusiastamente acogiendo es habilitar también los territorios, equipar las pequeñas ciudades. ¿Qué quiero decir con eso? Un camino saca cosechas, un bordo, electricidad si no es suficiente, un pequeño almacén, tiene que ser específico, no se puede definir a priori. Yo creo que con eso podemos echar a andar, hay mucha polémica al respecto, pero más o menos unas 3 millones de hectáreas más. Y eso es mucho. O sea, ampliar la frontera, digamos, el uso de la frontera. El uso, es muy buena tu observación. No ampliar la frontera, el uso. La frontera está definida, ampliarla significa irse sobre recursos naturales que no queremos, pero el uso de 31 millones de hectáreas, fíjate qué interesante, la frontera fue definida, valga la inmodestia, la hicimos hace 40 años, así es, y no se ha movido. 31 millones de hectáreas. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y estamos cultivando 22. Hay una enorme brecha. Hemos analizado y hemos discutido, y estamos más o menos de acuerdo los investigadores, no creas que mucho, que hay algunas hectáreas que están en entredicho político legal, por eso no están usando. Hay otras que están descansando, lo cual es perfecto, pero hay
4 o 5 que no explicamos bien por qué nos están cultivando. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Antonio Turrente ha hecho un trabajo muy interesante, dice que hay que ir al sur-sureste, yo concuerdo con él, hay que hacer cambios en la política ganadera, que es muy extensiva, pero en síntesis sí se puede, sí creo que se pueda, y también aumentar el riego. De hecho, en este gobierno ha crecido el riego y podemos ver que hay un horizonte de un riego distinto, ya no son las grandes presas que culminaron en los 70s, 80s, eso se acabó, ya no hay más, pero un riego que yo llamo más capilar, más un riego que avance en territorios más pequeños con obras más modestas, pero que permita mayor riego. Esto, bueno, son muchos temas, pero déjame hacer más puntual en uno. Tenemos y de hecho, durante esta administración, este sexenio, ha habido una gran ponderación de la exportación, la balanza agropecuaria, ¿no? O sea, las berries, que parece ahora se vuelve un nombre que junto con el aguacate representan esta agricultura intensiva de una gran capital que genera grandes ganancias, pero que me gustaría tu visión geográfica, pero que está concentrada. ¿Hasta dónde esta agricultura, digamos, de exportación? Estamos en posibilidad de reconocerla como el gran propósito es seguir construyendo estas unidades, digamos, finalmente exitosas empresarialmente, con grandes ganancias, claro, que conviven con esta parte del minifundio, ¿no? Claro. Familias que no logran obtener, realmente lo mínimo para tener una alimentación, digamos, que acompañe su ingreso en las tareas de las ciudades. O sea, ¿cuál es tu apreciación de esta valoración de esta agricultura exitosa vinculada a los mercados externos? ¿Ese es el camino? ¿Es parte del camino? ¿Cómo la podemos observar? Yo creo que es una parte de la realidad, es una cosa interesante. Hay una analogía histórica clarísima, que es el porfiriato. El porfiriato castigó el mercado interno para exportar, y exportó con éxito, por cierto. Y ese modelo exportador terminó con la reforma agraria cardenista, cuando el país crece enormemente y crece demográficamente, y la agricultura puede salir al paso y alimentar este país en expansión demográfica y económica. Eso se agota, y lo vi en los programas que hemos conversado en otras ocasiones. Hoy estamos viendo un auge que no esperábamos. Creo que cualquier investigador serio del campo mexicano te puede decir, no esperábamos este auge exportador. Es notable porque por quinto año está generando un gran superávit en la balanza comercial agropecuaria. Y yo creo que no hay que pelearse con eso, eso está bien, pero son 10% o 12% de los productores. ¿Que eso se pueda extender? Sí se puede. Por ejemplo, ¿dónde se ejerce territorialmente esta agricultura moderna? Michoacán. Michoacán es el campeón en esto. Curiosamente, Michoacán le gana a Sinaloa. Y digo curiosamente porque Michoacán es un estado con mucha pobreza rural, con muchos conflictos sociales, desafortunadamente, pero es un gran productor de frutas, berries, aguacate y otras plantas. Y luego se extiende el territorio hacia el Bajío. El Bajío es un corredor muy interesante de modernización industrial, pero también agropecuaria. Ahí tienes grandes productores de ajo, de hortalizas, etcétera, etcétera. Y conviven bien con pequeños propietarios, ejidatarios y no. Ahí hay que entender bien ese mecanismo y hacer lo que los pequeños productores minifundistas se apropien también del valor de esas exportaciones. Pero es muy interesante. Empieza el auge en el Bajío y sube, por decirlo de alguna manera, de Michoacán a Jalisco hasta el sur de Sonora. Ahí tienes tú un área mexicana muy poderosa. Luego hay partes de Chihuahua y desde luego Tamaulipas, que sigue siendo un centro, gran productor mundial de sorgo, a pesar de que también tiene muchos problemas Tamaulipas. Entonces sí, yo creo que hay que entender este auge. Yo creo que tiene que ver con que ya están las cadenas modernas ensambladas bien y los consumos urbanos que nuestra colega Margarita Flores ha manejado con mucha claridad, están generando mucha demanda también de proteína. Y ese sector moderno lo está cumpliendo. Déjame ir un corte y regresamos, porque reconociendo que este éxito, no hay manera de no calificarlo así, que ha generado grandes ganancias a grandes productores que han logrado articularse
los mercados, sobre todo el mercado americano, Sobre todo. conviven con la otra dimensión. Así es. Millones de mexicanos que tienen parcelas y que tienen una enorme necesidad de apoyos, estímulos y una visión diferente que me gustaría que ahora regresemos del corte, Casio nos explique, porque sin duda es, me atrevo a calificarlo, novedoso, poner a las ciudades pequeñas como entes articulares del territorio, del espacio, y no pensar, como pensábamos en el siglo XX, sobre todo tú si lo pensabas y lo estudiabas, que las ciudades pequeñas se desarrollarían, digamos, con una inercia propia, mientras había todos estos programas de apoyo al campo, que sin duda, en su momento, transferían subsidios y recursos para tratar nuevamente de aspirar a un concepto que, regresando del corte, le preguntaré a Casio Licelli, aspirar a la seguridad alimentaria, que el país tenga alimentos suficientes, en calidad suficiente, disponibles, a buen precio, oportunos para todos. Y ese sigue siendo una aspiración, pero regresando del corte le preguntamos a Casio Licelli. Casi comentábamos en el corte que cuando hice la referencia a que la estrategia debe buscar vincular las transferencias, subsidios para garantizar consumo, cierto ingreso a la población del país, debe ser acompañada con una gran estrategia productiva. De inmediato mi referencia fue, pues exactamente es lo que recientemente hemos oído del mismo Andrés Manuel López Obrador y de algunas de sus gentes. ¿Cómo no? Ese es el planteamiento. Y dentro de esto está algo que mencionamos mucho en las últimas 2 décadas, la seguridad alimentaria. Tengo la impresión de que ha sido siempre una aspiración, pero me gustaría tu valoración. ¿Cuál es la situación de la seguridad alimentaria o cuál es la situación de la inseguridad alimentaria que se vive? Claro. En el fondo, hay personas que piensan que en el campo lo que debería es generar la producción de alimentos para el país, no depender tanto del exterior, Claro. pero que permita un ingreso digno a los productores. Claro. ¿Cómo describirías esta situación del país en términos de seguridad alimentaria usando ese concepto? Perfecto. Y si sigue siendo el concepto rector. Yo creo que sí. Del Yo creo que sí. Como hemos comentado, hay paradojas al respecto. En los promedios México cumple bien. Si tú sumas la cantidad de alimentos que se producen y lo divides, per cápita es suficiente. Pero obviamente hay inequidades enormes. Y hay muchísimos mexicanos que no están en el promedio, están muy abajo del promedio y no tienen acceso. La palabra mágica en seguridad alimentaria es acceso. Entonces el país sigue teniendo zonas de gran inseguridad alimentaria y sí, concuerdo contigo, ese debe ser el propósito rector. El año pasado calificamos unas tesis, yo fui jurado por el PUED, unas tesis sobre el tema agrícola. Y una chica con mucha propiedad, con mucha seriedad académica, documentó una hambruna en la Tarahumara en el año 2012. Inadmisible. Fue una hambruna de corta duración, no fue muy extensa ni muy intensa, pero fue una hambruna al fin y al cabo. Entonces no podemos entrar a la complacencia de los promedios. No nos sirven de nada. Tenemos que buscar territorialmente dónde están las áreas de grandes carencias. Y hay muchas, desgraciadamente casi siempre coinciden con zonas indígenas más remotas, María Luis, más remotas. El hecho de que el 80% de los mexicanos ya vivamos a menos de 1 hora de una ciudad es un muy buen dato, muy poderoso dato. Y la mayor inseguridad alimentaria está en las zonas más apartadas, más difíciles. Entonces sí, debe de ser una política de seguridad alimentaria la rectora. ¿Cómo habría que enfrentarlo? Yo tengo optimismo de que esta vez este consenso que debe emerger haga avances positivos. Generar cadenas cortas. La cadena corta es muy interesante, es lograr de la producción, el almacenamiento, la transformación y la comercialización, una visión sistémica de cadena corta. Esto es a nivel de la Sierra Norte de Puebla, a nivel de la Sierra de Songolica,
a nivel de la frailesca en Chiapas, qué sucede en esos territorios y habilitar la cadena corta, habilitarla, que la pequeña ciudad a veces duele el abandono, la soledad que ves ahí, se llene de vida, de almacenes, de actividades, de provisión de servicios, etcétera, etcétera. Eso creo que es posible y confluyen tres cosas: la política social, la política productiva y un territorio que va a ser equipado. Ahora, la cadena corta no hay que verla tampoco como la solución a todo. La cadena corta está intensamente tensada por la competencia urbana importante. Si se siente un Walmart en una ciudad, ya están llegando los Walmart a ciudades de menos de 20,000 habitantes. Rompen las cadenas. Entonces tú vas a venderla y te dice: lo siento mucho, don Chon, pero hoy aquí tenemos arroz de Tailandia. Ahí tiene que entrar. Y eso implica, eso implica un Estado rector. Claro. Que tome definiciones de política, porque Claro. en países como tú has estudiado, los países han tratado de mantener esa pequeña tienda de alimentos que se abastece en la cadena corta, pero ha sido una política deliberada de evitar estas grandes cadenas Claro. que generan estas distorsiones. Y entonces la pregunta es, ¿el Estado actual tiene los instrumentos para hacer esto? Porque implica, en el fondo, lo que estamos tú y yo diciendo es regular mercados. Claro. O sea, y que los mercados no se regulan por oferta y demanda, sino un Estado que intervenga y defina con claridad Claro. en estas poblaciones, porque están cerca de un mercado que genera alimentos, no es conveniente ni deseable estos grandes establecimientos. De eso estamos hablando, de intervenir. Exactamente de eso. Estamos hablando de regular. Te voy a hacer un ejemplo muy bonito de una cadena corta. Italia. Italia tiene muchas cadenas cortas. Y hace 100 y pico de años, campesinos humildes cuidaron su queso. Un queso que no sé si es mejor o no que el Cotija, pero un queso local. La ciudad se llama Parma, no está lejos de Milán. Y esos campesinos protegieron su cadena corta y hicieron el queso parmesano. Hoy es un queso global, poderosísimo, pero defendieron la cadena corta. Tú ves un país como Italia, sigue teniendo las tienditas abajo, no tiene grandes almacenes. Ahora empieza, sobre todo en las ciudades más grandes. Ese ejemplo nos debe de servir para entender que hay que proteger las cadenas cortas. Hace poco una chica de la UNAM me hizo un trabajo, una tesina muy interesante. Es una cadena corta de unas galletitas en el Estado de México. Y la gente las acepta muy bien. Y trabajamos cómo proteger esa cadena. Le dices tú a las grandes tiendas: hagamos un convenio, el Estado observa, donde tú vas a comprar X cantidad de material local. Te conviene porque tienes mercado. Te conviene porque vas a darle vida a una economía local. Y si no, te voy a regular. Te voy a pedir que tal porcentaje sea regional o local. Yo creo que es perfectamente posible y es un tema muy interesante. Pero nuevamente pone en el centro una visión de lo social, incluso de país, que asume que no en todas partes es deseable y conveniente estos grandes establecimientos y que hay que cuidar el territorio a los productores a través de estas ciudades pequeñas en las cuales haya una política deliberada para mantener estas estructuras de mercado Así es. justos, déjame usar esta expresión, que se usa, mercados justos, y evitar esta presencia de estructuras monopólicas, con la capacidad de compra que distorsionan los mercados. Brutalmente. Eso es una visión muy diferente que algunos dirían enfrenta una idea neoliberal de que todos los mercados deben dejarse que se expanden. Claro. Y la pregunta es, Liconza, los instrumentos del Estado, de los gobiernos, ¿cómo los ves alineados a esta nueva visión que yo comparto? Absolutamente relevante. Yo soy un convencido del papel histórico de Liconza. Liconza también, pero Liconza tiene su nicho específico, que es la leche. Liconza tiene una red ya formidable, ya muy acreditada en la sociedad mexicana, debe de comprar más. Le cuesta, su mandato es distinto. A Liconza le gusta distribuir, no comprar para después distribuir. Bueno, se le puede cambiar el mandato y pedirle a Liconza que compre.
y que ayude a habilitar esos mercados locales. Es absolutamente estratégico. Entonces, en ese sentido, una parte de los goznes necesarios para cuidar el territorio, promover la producción de alimentos y estas cadenas cortas es que Diconsa sea fortalecida y con un mandato de comprar alimentos y distribuir en las zonas donde no llega. Completamente. Ese sería parte de la, digamos, una ecuación a proponer, a sugerir, a esperar que en la nueva administración que empieza el 1 de diciembre empiece a articularlo. Absolutamente. Diconsa es un instrumento fundamental del Estado mexicano, debe de expandirse y debe también de tener funciones de compra para poder darle viabilidad a las cadenas locales. Déjame entrar rápidamente, nos quedan 2 minutos, pero está el tema también de los apoyos a la producción. Sí. Tú lo has tocado, semillas, Sí, fertilizantes. sí. ¿Cuál sería, digamos, una valoración? Hoy el tema finalmente está en los insumos agrícolas que creo, corrígeme, están nuevamente atrapados en monopolios e intereses muy fuertes. Claro. Bueno, mira, es muy interesante y entrar en las partes sustantivas de una estrategia productiva. El ingrediente esencial en cualquier estrategia productiva, en cualquier país del planeta, es semillas suficientes y eficientes. La producción de semillas en México, bueno, en grandísima proporción es de los propios campesinos y sigue estando con ellos, pero no acuden a mercados o no acceden a mercados muy grandes y están sujetas a la presión del cambio climático. O sea, se va a requerir un enorme esfuerzo de investigación en semillas para no hacer que caigan los rendimientos. Es un tema que ya está en las puertas nuestras. La política de semillas, de dejarle al mercado que decida todo, ha generado sobre todo un oligopolio de grandes empresas que hacen su trabajo, que surten obviamente a los productores mayores, pero dejan de lado a la agricultura local. Yo creo que necesitamos una política de semillas mucho más articulada a partir del gobierno. Yo no sé si volver a la vieja productora nacional de semillas, yo no estaría en contra, por cierto, o articular mejor producciones locales de semillas y tener una especie de consejo de las semillas, porque tienes que investigar, tienes que darle al INIFAP los recursos para investigar las semillas y que vayan mejorando su rendimiento. ¿A qué semillas me refiero? A las semillas nuestras, criollas. A mi amigo el doctor Sarucano le gusta criollas, le gusta nativas. También puedes pensar en híbridas. ¿Transgénicas? Pero no transgénicas. O sea, ese es el tema, porque hoy surge nuevamente la discusión si esa es la manera de producir alimentos. Y va a seguir. La respuesta es fácil. Las transgénicas no aumentan la productividad de las semillas, no la aumentan. Simplemente a ciertas plagas las atacan, pero son plagas que en general no tenemos aquí. Entonces, el quitarle a los campesinos la propiedad de las semillas, integrarse en una gran empresa monopólica, ahora es Bayer. Monsanto fue absorbida por Bayer. No hace sentido ni en microeconomía, porque los monopolios sabemos cómo se comportan, ni en sentido agronómico. Con las propias semillas criollas o nuestras, podemos aumentar hay un techo de productividad enorme todavía, Mario Luis. Y no hace falta cortarle la propiedad a los campesinos de sus semillas. No, por favor. Ahora, no estoy pensando que no estén aquí. Si tienen mercado entre los productores de Sinaloa, etcétera, perfecto. Pero no una estrategia como la que estamos planteando, porque distorsionaría todo. Así es. Déjame ir un corte y regresamos. Perfecto. Porque te oigo y comparto, y la pregunta que me gustaría, regresando del corte, nos ayudes a comprender. Bueno, esto implica, creo yo, una redefinición del papel y el trabajo de la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, ¿no? Yo que tengo cierta distancia a estos temas, tengo la impresión que Zagarpa, todo esto tiene que ver mucho con el papel de Zagarpa, junto con, obviamente, Sedesol, Sedatu, por hablar de esta ecuación de poner territorio, producción de alimentos, y articular el país en ciudades pequeñas que están. Claro. Pero implica un diseño nuevo de la institucionalidad existente. Claro. Déjame un corte y regresamos para que me nos dé la apreciación sobre Zagarpa. O sea, ¿cuál sería el papel en esta propuesta? Claro. Nueva propuesta que estás delineando junto con otros. Vamos a un corte.
Casio, dejábamos el corte pasado en esta, creo que necesaria redefinición, reconfiguración, rediseño de secretarías asociadas al territorio, a las ciudades, a la producción. Y Zagarpa está en el centro, es una secretaría enorme, con gran cantidad de recursos, pero tengo la impresión de que esto que estás delineando, con la enorme diversidad y diferenciación que debe tener el territorio, porque cada espacio requiere un modelo propio, no hay un modelo nacional, Claro. implica una reconfiguración de Zagarpa. Mi impresión es que no está diseñada para lo que tú estás planteando. Y muy dramático. En primer lugar, yo creo que debe acabarse ya la política agrícola como tal. Debemos tener una política agroalimentaria y tiene que tener una visión sistémica, tiene que tender a la cadena. Zagarpa lo dice en el nombre, pero como tú bien dices, en los hechos no funciona así. Y no hay forma de evitar que se requiere una coordinación mucho más estrecha, sobre todo con Sedesol, que parece que va a cambiar a Secretaría del Bienestar. En todo caso, se requiere esa visión sistémica y se tiene que resolver en el gabinete, con el presidente presente, porque si no, es inevitable los conflictos que surgen abajo. La Zagarpa tiene muchos claroscuros. Mi amigo Carlos Montañez tiene una definición que me gusta mucho, que es como un gran supermercado, y entras y hay un apoyo para acá, apoyo para allá, pero no hay una cosa de conjunto, de visión de conjunto. Se requiere una reconfiguración importante. No es sencillo porque pues la institución es como un barco que va hacia un iceberg, tiene que dar la vuelta rápidamente y cambiar de curso, y sé que eso va a llevar tiempo y dificultad. Yo creo que independientemente de que esté en Ciudad Obregón o en la Colonia del Valle, se tiene que descentralizar muchísimo más. Puede ser que no sea muy popular decirlo, pero es en los estados donde deben de tomarse las decisiones cruciales. La agricultura yucateca, la potosina, la sonorense, son muy distintas. Y no las puedes gobernar ni desde Ciudad Obregón ni desde el DF o la Ciudad de México. Tienes que tener muchas capacidades locales. Yo visualizo una secretaría que se vaya más a bienes públicos. ¿Cuáles son estos? Sobre todo investigación y desarrollo, INIFAP, lo que decíamos de las semillas, urge aumentar las capacidades de investigación. Te comento que hace poco estuve en Brasil, invitado muy generosamente por los colegas brasileiros a presentar el libro anterior, el del PUED, sí. Y estaba el director de Embrapa y la gran empresa de investigación agropecuaria, y sentía a los brasileños en la mejor disposición de trabajar de la mano con nosotros en estos temas. Necesitamos ese tipo de cosas, expandir la capacidad de investigación aplicada. La UNAM, el CINVESTAB del Poli, hacen ciencia pura, tienen los genomas resueltos, pero el INIFAP hace investigación aplicada. Tal semilla de Puebla, hay que revisarla. Ese es un bien público fundamental, la investigación aplicada. Otra es el extensionismo. Necesitamos ya verlo a lo largo de la cadena. No nada más aumentar la producción, cómo almacenar mejor, cómo distribuir mejor. Un extensionismo integral debe de ser un servicio del Estado. Y ahí déjame hacer un subrayado. Yo, como muchos, creo que sí hubo y hay excesos, una enorme cantidad de personal redundante en oficinas, digamos, directivas. Pero por otra vez creo que se requiere un ejército de extensionistas en todas las fases de la cadena. Implica contratar cientos, miles, así es, para que estén asesorando a la gente. O sea, si hay recortes, digamos, en esta parte de una burocracia azul celeste, diría Carlos Tello en su libro, ¿no? También es la realidad de que esos recursos humanos se requieren para esto. Y tengo la impresión de que esa idea del extensionista es muy reducida actualmente. Muy reducida. Y probablemente también muy atrapada en situaciones de corrupción, simulación, etcétera. Seguramente. Entonces, sí se requiere una reconfiguración de Zagarpa, un arreglo del gabinete, digamos, que permita articular estas tres partes. Completamente. Y más recursos. Y más recursos, desgraciadamente sí se necesita más recursos. Son escasos, pero se requiere más. Bienes públicos, bueno, sobre todo sanidad. Las sanidades son muy buenas en México. Senacica es una excelente institución que ha logrado que se defina como de interés nacional
por el tema del cambio climático, por el tema también del comercio global. Los virus andan por todos lados y Senacica es extraordinariamente eficiente, pero es otro bien público muy importante. Y bueno, hay otro que es la pequeña infraestructura. En términos de teoría pura, la infraestructura pues no es un bien público puro, pero se requiere esa infraestructura en las pequeñas ciudades, donde está la gente. Yo fui invitado por una muy querida amiga, Isabel Cruz, a Pahuatlán. Pahuatlán es un microcosmos, es una pequeña ciudad que es un microcosmos de trabajo local, donde confluyen comunidades otomíes, náhuatl, totonacas, y hay un mercado local. Es un perfecto ejemplo, los trabajos que están haciendo ellos, de cómo requieres un territorio y una secretaría que entienda esto. No se puede resolver que si Zagarpa aquí, Sedato allá, tiene que haber coordinación arriba, en el gabinete. Pero volviendo a lo mismo, sí, yo creo que la Zagarpa requiere una ingeniería administrativa muy importante. Yo visualizo una pequeña secretaría de alto contenido técnico y capaz de llamar a cuentas, que tenga dos funciones muy importantes: capacidades técnicas muy grandes y vigilar el presupuesto con mucha severidad. Pequeña, pero reforzar las estructuras en los 32 estados. En el territorio. En los territorios, eso tiene que hacerse localmente. Y ahí es donde está el tema de las delegaciones de Zagarpa, Claro. que bueno, los que estuvimos un tiempo en los territorios, pues eran estructuras muy grandes, sí. O sea, de los mejores edificios, ahí veías los vehículos, ahí veías y ahí los se ve la recursos. corrupción también, o los excesos. Yo recuerdo con dolor que le decía, y esta camionetota es del SAM. Y dije, ¿por qué del SAM? Si el SAM produce alimentos con maíz. Bueno, pero el presupuesto, siempre hay que estar vigilante. Por eso digo, una secretaría que vigile muy bien desde arriba, pero que localmente opere, y opere con mucha autonomía local. Déjame meter otro elemento rápidamente, el tema de los fertilizantes. En algunas entidades, o sea, pues es un instrumento, sí, de apoyo, pero también de control social y de demanda, etcétera, ¿no? Los estados gobiernan, los gobernadores, y el fertilizante se entrega, etcétera. ¿Cómo nos podrías explicar esta enorme complejidad de los fertilizantes? En algún momento hubo una estructura del Estado que daba fertilizantes. Hoy ¿cómo está? O sea, ¿y cómo debería en esta ecuación compleja que estamos apenas tocando, claro, de distintas partes? Es muy interesante tu pregunta. Junto a las semillas, el fertilizante es otro detonador de productividad. El fertilizante en general tiene un pecado ambiental. Los fertilizantes, sobre todo los químicos, el petróleo, etcétera, pues tienen una parte de contaminación. Existe ya en el horizonte el biofertilizante. Hay trabajos de la UNAM maravillosos de fijación de nitrógenos para frijoles, etcétera, etcétera. Pero todavía no podemos hablar de una industria de biofertilizantes que sea suficiente para cumplir con la enorme demanda. Hoy por hoy, México importa 90% de fertilizantes. Y me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué si tenemos petróleo? ¿Por qué si tenemos las capacidades locales? No podemos importar 90%. Ucrania es un gran proveedor de petróleo. Con todo respeto por Ucrania, sí, no tenemos por qué traer de tan lejos el fertilizante. Yo creo que hay que entender con mucho sentido práctico que el fertilizante químico se va a requerir un tiempo más y hay que buscar de proveerlo localmente. Yo soy de la idea de que Pemex puede trabajar con el sector privado, por cierto, para reactivar la industria del fertilizante y al mismo tiempo ir alentando el biofertilizante, los pesticidas orgánicos, ¿no? Esos pesticidas que pueden ser mortíferos también. Entonces ahí hay un tema delicado que hay que manejar bien, pero no podemos tener también abdicar de una industria del fertilizante nacional. No hay razón, no hay razón. Déjame un corte y regresamos porque me gustó tu opinión, déjame adelantarte. Recientemente oímos la propuesta de una estrategia para en 1 millón de hectáreas promover árboles maderables, frutales, etcétera, como un instrumento para conservar territorio, para generar ingreso, pero son proyectos de 5 o 6 años. Me gustaría cuál es tu apreciación de este primer elemento de una estrategia que además tiene una palabra que hemos
usado en el programa. El tema de la economía de traspatio, en un momento fue incluso estrategia de distintos gobiernos de promover esto como un elemento de compensar los precios de los alimentos que están también afectando a la población y que nos lleva a este enorme dilema, y lo hemos tocado en otros temas, esta realidad de que la inseguridad alimentaria tiene un rostro, el rostro nutricional, obesidad, sobrepeso, que también está ahí ante la enorme realidad, amenaza del consumo de alimentos que generan pues esta pandemia de obesidad y sobrepeso que tiene expresiones de diabetes y obviamente de muerte y de dolor, que nos lleva a esta paradoja. Sí exportamos, sí tenemos una economía agrícola de alto éxito, sí tenemos un territorio que está con grandes problemas también de degradación de suelos, de falta de disponibilidad de agua, y territorios en las ciudades pequeñas, por eso cuando lo mencionó Casio Licea en una reunión en la UNAM, me di cuenta que era uno de los goznes importantes en una propuesta que ojalá el nuevo gobierno tome, y que por otra parte está la realidad de la pobreza rural, esta ruralidad nueva en la cual pues tenemos enorme necesidad de replantear muchas cosas. Vamos a un corte. Casio, tratemos de, y sobre todo tú que conoces y has estudiado tanto, esta síntesis, queda este elemento de la economía de traspatio. Y yo he oído a algunos de los nuevos funcionarios de la próxima administración que también traen este elemento de promover que en algún momento fue parte fundamental de la estrategia alimentaria, hasta dónde se ha abandonado, hasta dónde está, con esta idea de complemento al ingreso monetario que permita cierta autosuficiencia alimentaria a nivel del hogar. Claro. Mira, la economía de traspatio es fascinante, es la milpa. La milpa. Es en el mundo actual una estrategia de sobrevivencia y de seguridad alimentaria a nivel de las familias. Por eso es muy importante. Por eso hay que protegerla y no tiene ningún conflicto estructural con la idea de las ciudades pequeñas habilitadas. Al contrario. Posiblemente esperamos cuando aumente la producción de alimentos a nivel local, etcétera, etcétera, la economía de traspatio sea menos importante. En Pahuatlán me sorprendió mucho un joven campesino muy inteligente. Le dije, ¿dónde está tu milpa? Porque es el traspatio. Me dice, ya no tengo milpa. Y le dije, ¿cómo no tienes milpa? No, mejor siembro frutales aquí. Eso me lleva a una pregunta tuya. Porque de esos frutales es una especie de cítrico que tiene una flor muy perfumada que la vendo como perfume. Ah, le dije, interesante. ¿Y tu maicito? Diconsa. Diconsa me da esa seguridad. Entonces, hay cambios, pero creo que hay que ser muy cuidadoso con los cambios, no descuidar a las comunidades más pobres. Y en ese sentido el traspatio sigue y seguirá siendo fundamental. Y con respecto a la propuesta reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador de habilitar 1 millón de hectáreas con árboles frutales y con una manera de generar ingreso y preservar suelos, primero damos de la dimensión, o sea, y es un proyecto a mediano plazo, 3, 4 años. Claro. Algunos han dicho, bueno, ¿y dónde está la semilla para esos árboles, etcétera? Claro. O sea, ¿cuál sería tu primera reacción a esta propuesta que sabemos que están delineando y que ha sido si no es exactamente agrícola, tiene mucho que ver por la parte frutal. En general estoy muy de acuerdo. Me parece una muy buena idea. Yo la trataría de contrastar de que no colisione con la estrategia de biodiversidad del país. Hay que armonizarla. Creo que se puede. Creo que la CONABIO puede estar estudiando esto. Seguramente. O sea, evitar que por poner esos nuevos árboles maderables y frutales te vayas sobre selvas tropicales. Se expanda hay que tener mucho cuidado. Así es. Igual con la agricultura, hay que tener mucho cuidado. En el pasado cometimos errores y excesos y hay que tenerlo muy presente. Pero a mí no me parece excesivamente ambiciosa. Es una meta que se puede lograr. ¿Dónde están las semillas? Se consiguen. Eso no es muy difícil de conseguir. Y las especies.
Por ejemplo, el bambú, Mario Luis. México tiene una clarísima vocación para el bambú. Yo en mis muchos años de trabajo y de deambular por el mundo he visto maravillas con el bambú. No solo casas de bambú, puentes, presas de bambú. Eso lo vi en China. El bambú puede ser muy importante para las familias mexicanas, porque puede funcionarles también para la economía local. Entonces yo creo que es una buena propuesta. Hay que ver la CONAFOR si está preparada, porque 1 millón de hectáreas no son pocas hectáreas, pero en principio suena muy bien. Y en ese sentido, déjame plantearte, tú estuviste en el gobierno federal, yo también, y sabemos que estos meses previos son fundamentales. ¿Cuál sería un listado de preguntas que crees que es fundamental? Los que van a ser responsables, asumamos que las están haciendo, pero entonces compártanos cuáles son las preguntas que deben estar valorándose ahorita, meses antes de la toma de posesión, en diciembre, porque además la decisión es a partir del 1 de diciembre se van a implementar cosas. Entonces me imagino que ahorita se están preguntando y respondiendo. ¿Cuáles serían este tipo de preguntas que tú crees deben estarse haciendo actualmente los futuros responsables? Bueno, muy importante lo que señalas. Son los meses de la esperanza y son los meses donde se puede, además en este caso particular, un gran mandato popular. Se pueden echar a andar las estrategias. Yo diría, en el caso nuestro, no perder el foco. Aquí se trata de la seguridad alimentaria de los mexicanos. Y esa es la pregunta rectora. Después diría, ¿cómo hacer que el sector agrícola pueda aumentar sustantivamente la producción donde está la gente pobre? ¿Dónde está la gente pobre? Pues tú dices, bueno, pues en el norte de Sonora está muy bien, pero la gente pobre está en la sierra de Songolica, está en Chiapas, está en Guerrero. Entonces, esa pregunta ya, ¿dónde está la tierra? ¿Cómo vamos a hacer para mover este enorme barco que se llama Zagarpa hacia el pequeño productor en condiciones de minifundio? Ahí es una tremenda pregunta y hay que hacer ingeniería administrativa. Tercero, ¿cuáles son los bienes públicos que no estoy dando y debo dar? Ahí está INIFAP, ahí está toda una nueva estrategia de sanidades que existen. Chapingo, importantísimo Chapingo. Hace poco estuve invitado como investigador del PUED en Chapingo, quedé gratísimamente sorprendido del nivel de la gente, del interés de los muchachos, ¿no? Esos bienes públicos. Y también el extensionismo fundamental. ¿Cómo vamos a hacer para poderle llevar a la gente esos servicios? Y otro gran tema, por favor, no lo hemos hablado aquí mucho, junto a semillas y fertilizante, el crédito. Si 8% de los campesinos, 8% tienen acceso al crédito, estamos muy mal. Entiendo que no podemos perder todo el dinero, etcétera, pero hay formas. Lo que han hecho, por ejemplo, los créditos mutuales, lo que hace la red AMUX, hay formas de apoyar a los campesinos para movilizar el crédito. Entonces, son varias preguntas estratégicas en esta visión sistémica, seguridad alimentaria, que urgen para el país. Y las pequeñas ciudades, a mí me da mucha emoción pensar en Pahuatlán, por ejemplo, porque acabo de estar... ¿Lo como un ejemplo, digamos, uno de los paradigmas de cómo se puede articular territorio, ciudad pequeña, producción y sobre todo bienestar local. Local? Eso en Sudamérica lo han hecho bien. Los ecuatorianos, los bolivianos. De hecho, primero que nada, que viva bien la gente. No tienes que ser rico para vivir bien. Tienes que tener tus fiestas y todo tu flujo vital en tu lugar, que estés bien en tu lugar. Entonces, ¿qué falta aquí? Falta una bodega, falta un camino alimentador, llega el internet o no llega el internet, habilitar la cadena corta en un territorio. Eso yo creo que son las preguntas que habría que mover. Otro tema que no hemos tocado, porque tendríamos que tener mucho tiempo, es pesca. Es otra eterna promesa mexicana, jamás cumplida. Cuando uno ve el mapa, los mares que tiene México es increíble. El litoral. Y yo pienso, no es muy popular, que debe haber una secretaría de pesca. ¿Por qué? Porque la pesca necesita una voz en el gabinete. Hoy es un funcionario de relativamente menos importante, que va de acuerdo con el secretario de Agricultura, abrumado de problemas agrícolas o ganaderos. No puede ser.
que es caro, ¿no? Puedes decir que no cueste más que lo que cuesta ahora la Comisión de Pesca, pero que tenga rango de gabinete. Es el momento de hacer preguntas, como tú bien dices, claves para el país. La pesca podría merecer una larga discusión. Y también en esta nueva filosofía más territorial, creo que es posible hacer un gran avance en el combate a la pobreza. Es posible, es necesario, es urgente, porque sin duda la visión, esos grandes trazos que Casio Licelia nos ha dado, es de que es urgente actuar, integrar esta noción de producción, de seguridad alimentaria, junto con territorio, junto con estos espacios, esas ciudades pequeñas, que con una inversión estratégica bien pensada, se pueden habilitar para hacer realmente espacios de bienestar, espacios que permitan realmente una vida digna. Y es el momento, y por eso agradezco mucho a Casio Licelia, de hacer preguntas, o por lo menos asumir que hoy, en estas semanas, estos días, los que serán servidores públicos están enfrentando estas preguntas de gran complejidad, pero que requieren nuevamente plantear lo que hemos dicho muchas veces. Hay que hacer lo que se necesita, no lo que es posible, y para eso hay que romper los paradigmas. Y más allá de reubicar secretarías, es un rediseño completo. Obviamente administrativo, pero también de operación, claro, para que se vinculen, claro, las distintas instancias y generar pues un campo mexicano que ojalá sea un campo que dé dignidad, y poner en el centro uno de los temas que no hemos oído nada, los litorales, la pesca, claro, fuente de grandes cantidades de proteínas que ha sido siempre aspiración. Nunca cumplida. Nunca cumplida. Casio Licelia, muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias.